Buenas noches, profesor. El día de hoy nos encontramos reunidos en la universidad para poder resolver el trabajo de campo número 4. Estamos nuestros compañeros y yo, Tito Machado, Rosa Bravo, Ronald Bellodas, Franklin Palacio, José Luis Quispe y Giancarlo Tazaico. A continuación vamos a pasar a resolver el cuestionario. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Franklin Palacios. Vamos a hablar sobre nuestra lectura que hemos hecho en clase. No soy tu cholo. La pregunta 1 nos dice los datos relevantes del autor, editorial, año en que se lanzó, organización del texto. Bueno, el libro, No soy tu cholo, es del autor Marco Tavilés. Fue publicado en agosto del año 2017 con la editorial Penguin Random House. Marco nació en Abancay, que está en el departamento de Apurímac, en el año 1978. Vino a Lima a vivir con su padre y radicó en el populoso distrito de San Juan de Lurigancho, ¿no? Posterior, en su juventud, estudió periodismo en la Universidad de San Marcos. Tiene como libros, parte de No soy tu cholo, de dónde venimos los cholos. Trabajó como reportero en el diario El Comercio, en la revista Caretas, fue director también de la revista internacional de Etiqueta Negra. Pausa. ¿Qué tal? Buenas noches. Al resolver la pregunta número 2 del cuestionario del trabajo de campo número 4, dice, ¿de qué trata el texto en primera instancia? ¿Qué ideas plantea? ¿Y qué propone el autor? ¿De qué trata el texto? Bueno, en realidad trata de narraciones sobre la discriminación, ya sea por racismo o por clases sociales. Asimismo, nos invita también a la reflexión de cómo estos antivalores afectan a la sociedad peruana hoy en la actualidad. ¿Qué plantea el autor? El autor plantea, mediante crónicas de la vida cotidiana, dar a conocer la discriminación que existe lamentablemente entre peruanos. Y por último, ¿qué propone el autor en esta oportunidad mediante el libro? Propone reflexionar por un lado y alzar una voz de protesta sobre los actos justamente discriminatorios a los cuales somos víctimas, como la gran mayoría de los peruanos. Bueno, continuando con la pregunta 3, dice, ¿qué personas, ambientes o situaciones se aprecia en el texto? Se aprecia que el autor en sí habla de sí mismo y algunas vivencias que sufrieron otras personas. En este caso, continuando con la pregunta 3, nos dice, ¿qué personas o ambientes o situaciones se aprecian en el texto? Se aprecia que el autor habla de sí mismo y algunas vivencias las cuales fue víctima. Padecimientos también como de otras personas que también fueron víctimas del racismo. Dentro de estas situaciones hay distintos o diversos eventos en la capital, como también en la ciudad de Lima. Buenas noches, continuando con la siguiente pregunta, de la 4, ¿cuál es el registro lingüístico de redacción que presenta el texto? El texto continuando con la pregunta 4, ¿cuál es el registro lingüístico de redacción que presenta el texto? El texto usa el lenguaje formal por signos gramaticales, ortográficos y signos de puntuación. También hace uso del lenguaje coloquial, lo cual se caracteriza por hacer uso de exclamaciones, diminutivos y comparaciones. En la pregunta 5 nos dice, ¿qué temas, enseñanzas, mensajes o motivos de reflexión propone el contenido? De hecho, nos busca identificar las diferentes expresiones con las que el racismo destruye nuestra sociedad, exponiendo sus causas, consecuencias, y aparte nos hace reflexionar sobre nuestra identidad sin crear estereotipos entre nosotros. De hecho, marca mucho lo que es el racismo, trata de que la desigualdad entre los peruanos no sea tan marcada mediante los pocos relatos que va haciendo durante sus experiencias. A la respuesta a la pregunta número 6, ¿cómo valoras el texto que leíste? La forma de redacción, estrategias del autor, formas para mantener la atención del lector, etc. Podríamos decir lo siguiente. La redacción se puede decir que tiene dos partes, ¿no? Una es en forma coloquial y también gran parte en forma formal. Usa como estrategias crónicas cortas sobre vivencias cotidianas, que son parte de experiencias y sucesos observados en la sociedad de hoy. ¿Cómo
este autor mantiene o provoca nuestra atención durante todo el libro. A nuestro parecer, mediante los relatos interesantes que realiza de manera didáctica, con simpleza y a manera de un cuento, más allá de pertenecer a la categoría literal de un ensayo, nos mantiene enganchados sin la distracción que cualquier otro libro o el aburrimiento de cualquier otra obra nos podría producir.